Muy buenos días, Moisés, muy buenos días, Jesús. Qué gusto saludarlos. Marcos, buenos días, qué gusto saludarte también. Oye, pues vaya polémica, comentábamos ahorita que arrancábamos en contexto de este sábado, que genera un libro antes de salir. Fue suficiente tuitear la portada, tuitear el título y tuitear la sinopsis del libro para que se hiciera un verdadero escándalo que nos viene de alguna manera a demostrar otra vez que este país vive un poco como en actos de fe, entre los que creen en la impureza del presidente y lo defienden a capa y espada, y entre los que piensan que es un funcionario, un ser humano más que está rodeado de corruptos y de corrupción, Marcos. ¿Cómo la ves? ¿Qué lectura has hecho de estos primeros días del rey del cash? Y ni siquiera te pregunto cuántas veces te llegó por WhatsApp, porque ya me imagino. Sí, me llegó varias veces por WhatsApp y también me llegó ya la versión impresa, como puedes ver aquí. Por cierto, me la envían con un separador que es un dinosaurio. Mira, Sí, ha de fíjate ser un nomás. mensaje subliminal. ¿Quién sabe por qué? Sí. Eh, Fíjate, Jesús, que ha llamado mucho la atención la reacción que en el público ha generado esta publicación, porque quizá por primera vez estemos viendo un golpe realmente fuerte contra López Obrador en el plano de lo político, incluso mucho más fuerte que el caso de la Casa Gris. ¿A qué se lo atribuyo yo? A que en esta ocasión, por primera vez, estamos viendo una revelación que surge desde adentro del obradorismo. Es decir, no es la voz de un periodista al que previamente el presidente haya descalificado, como suele hacer. O sea, no es la voz de Loret de Mola, no es la voz de Ciro, no es la voz de López Dóriga, de Broso, qué sé yo. Tampoco es la voz de un opositor. No es el presidente de un partido de oposición que esté haciendo una crítica. No, no, no. Aquí tenemos una persona que habla desde adentro, desde las entrañas del obradorismo, en primera persona, habla de lo que le consta, de lo que vio, de lo que vivió durante años además. No es una vivencia, digamos, un episodio aislado, no, no, no. Es un conjunto de vivencias a lo largo de muchos años desde que el presidente fungía como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ella fue funcionaria de ese gobierno, fue pareja sentimental del brazo derecho del presidente, de César Yáñez, que sigue siendo brazo derecho hasta la fecha, de tal suerte que tiene conocimiento en primera persona, de primera mano, de muchos detalles que ahora revelan este libro. En ese sentido, aunque ella es periodista de profesión, en realidad estamos hablando de un libro que es testimonial, que deriva más bien de lo que ella recuerda haber visto, haber escuchado, que de una investigación periodística, propiamente dicha. Ella insiste en que es una labor periodística porque esa es su formación y su profesión, pero en realidad cuando uno lo lee se da cuenta de que es un testimonio. En ese sentido, pues los críticos, digamos, las huestes de López Obrador, han salido en las redes sociales a exigir pruebas de lo que ella dice. Hay que tener en cuenta primero que lo cierto es que su testimonio es una prueba en sí. En cualquier juicio, una prueba viable es la testimonial justamente, es decir, lo que dice un testigo. Entonces, no se necesitan más pruebas que esa para, en teoría, por ejemplo, detonar un procedimiento judicial, que podría ser por parte de la FEPADE, porque involucra muchos aspectos electorales, o podría ser la Fiscalía de la Ciudad de México, porque involucra desvío de recursos. Ahí habla en el libro de cómo proveedores del gobierno de la ciudad, por ejemplo, Riobó, que construyó los segundos pisos, o quienes construyeron la línea 12 del metro, aportaban ingentes cantidades de recursos al movimiento, ¿no? Además de todos estos moches que se le pedían a los sueldos de los funcionarios, ¿no? Correcto. De los que, por cierto, la misma autora fue víctima. Ella revela que ella aportaba una proporción de su sueldo de manera obligada, aunque en teoría era voluntario,
pues no, en realidad no lo era. Entonces, y bueno, Jesús, sí, perdón. Y bueno, Marcos Pérez Esquer, si ella dice, a mí mismo me lo pidieron y presenta las pruebas de cómo se lo retiraron, pues ahí ya no solo es una testimonial, sino otro tipo de prueba. Si tuviera, digamos, algún documento donde constare una retención, sería otra prueba, sería una documental. Sin embargo, ella, la escuché en una entrevista, menciona que nunca quedaron registros contables de eso, sino que les pagaban su sueldo entero y luego materialmente les pedían que fueran a retirar el efectivo y lo entregaran en efectivo. Entonces, cash, nunca van a encontrar en cash. prueba contable de eso. Pues Perdón, de ahí Marcos, el título del libro, del rey del cash. El rey del cash. Perdón, Marcos, pero esto se da en el entorno de la Guacamaya Leaks, o sea, de todo esto que tiene que ver con el hackeo de información del ejército, que también viene desde dentro, es decir, es una exhibición de lo que alguien adentro está platicando y que es revelado. Entonces son dos elementos que confluyen frente a la ciudadanía. Sí, bueno, hay una sospecha muy importante de que Guacamaya sea un desvío de información desde adentro, ¿no? Desde la propia Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, tendría una analogía con el libro que estamos comentando, porque serían, digamos, fisuras internas del obradorismo. Es decir, estaremos empezando a ver cómo hay sabotaje de información o sale información desde adentro por los propios participantes, los propios actores del obradorismo, que estarían revelando datos pues incómodos o información que demuestra actividad ilegal en la 4T. Entonces, en ese sentido hay una analogía, por supuesto, y quizás se trate de alguna ola, de algún fenómeno que nos permita ver en el futuro otras informaciones, otros datos que vayan surgiendo desde adentro. Para mí, lo importante en este caso, sobre todo en el del libro de Elena Chávez, es que da en la línea de flotación del obradorismo. Rompe con este el mantra mito del anticorrupto, pues. El mantra de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. La verdad es que su revelación demuestra pues que si mienten, que si roban y en consecuencia traicionan al pueblo. Entonces, esto me parece que dicho por alguien que lo vio, que lo vivió, que estuvo adentro por años, es sumamente poderoso, aun y cuando tantos y tantos mexicanos pues ya sospechábamos esto, porque ¿cómo te explicas que durante 10 años el señor estuvo en campaña y no tenía ningún ingreso, ningún empleo formal? Pues cómo pagaba no nada más su propia manutención y la de su familia, sino los gastos de llevar a cabo toda una campaña en todo el país, ¿no? Durante tantos años. Marcos, pero a ver, aún así, yo coincido contigo en esa parte, ¿no? Es ahora sí que la gota que derrama el vaso de todo lo que se había especulado, porque habían circulado también cualquier cantidad de videos de los hermanos con sobres y todo lo que ya sabemos. Sin embargo, parece, y digo parece, que está blindado con una especie de teflón de muy buena calidad el presidente, porque, híjole, un muy buen sector, un muy buen segmento de la sociedad piensa que esto es una campaña orquestada por Claudio X González y me da la impresión de que no hace mella en la credibilidad y en la popularidad de López Obrador, ni esto ni cualquier cantidad de documentos y travesuras que han sacado las guacamayas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, se ha caracterizado el presidente por tener esta suerte de teflón, como bien mencionas. En las encuestas él sigue siendo bien calificado, la gente lo sigue queriendo, tiene muy sólida su base electoral, etcétera. Aún y cuando esa misma gente en las mismas encuestas empiece a cuestionar los resultados reales de su gobierno. Es decir, tú le preguntas a estas personas cómo va la seguridad y te dicen va mal, la economía va mal, la salud pública va mal, etcétera, etcétera. Pero cuando califican al presidente, a la persona del presidente, lo califican bien. Es decir, sí tiene una suerte de teflón,
Es un caso pues especial, muy curioso, especial, digno de estudiarse profundamente. Sin embargo, este libro parece sí estar lastimándolo. Por ejemplo, vemos que ya no le resultó tan sencillo al presidente deshacerse del tema. Él intentó primero minimizarlo, no le funcionó, la conversación siguió muy dura. Luego intentó alguna cortina de humo, salió con esto de exhibir supuestamente una lista de candidatos opositores, 43 personas por ahí. No le funcionó como cortina de humo. Es decir, el experto en cortinas de humo ahora está batallando para cambiar la conversación, para desviar el tema. Y eso para mí pues, es revelador. Me indica que sí le está pegando fuerte y que no se está pudiendo quitar los golpes fácilmente. Quizá estemos ante la primera ocasión en la que realmente se le lastima. Un gancho al hígado, pues, en términos sí. boxísticos. Bueno, y a propósito de gancho al hígado, ¿cómo ves la lista de los 42 corcholatas de oposición? Oye, yo esperaba verlos a ustedes ahí, hombre. No, yo estoy muy ofendido porque la lista es tan larga que esperaba ver por lo menos a Moisés. Sí, yo también, ¿no? Yo también, ¿no? Pero hay que incluirlos, hay que incluirlos. Sí, vamos a hablar ahora de 45. Oye, faltó el Tata Martino. Sí. Exacto. No, bueno, ¿cómo veo la lista, Moisés? Me llama mucho la atención esa lista. Mira, por un lado veo a un grupo de personas que están ahí porque tienen que estar de cajón, ¿no? Es decir, personas que han expresado que desean ser candidatos, candidatas. Ahí están Lili Telles, Damián Cepeda, por empezar por los sonorenses, pero está Xochitl Gálvez, Ricardo Anaya, Krill, Romero Hicks, Maru Campos, en fin, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes. Hay muchos que expresamente han dicho quiero y por lo tanto tenían que estar en la lista. Hay otros que de manera natural están porque son líderes de partidos opositores. Ahí está el propio Marco Cortés, el propio Dante, en fin, el Alito aparece en la lista, y algunos otros que han aparecido en encuestas, ¿no? Claudio X, Gustavo de Hoyos, el propio Colosio, Alfaro, de MC, en fin. Pero hay otros perfiles, que es aquí donde me quiero detener porque me llaman la atención, que uno no se explica en primera ocasión por qué están en esa lista. O sea, ni han expresado querer, ni han aparecido en encuestas, ni son líderes de la oposición. Dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los puso el presidente? Mi impresión es que estos nombres revelan los más íntimos temores del presidente. A ver, tenemos, por ejemplo, les doy 3 casos. A tecnócratas, Agustín Carstens, Ángel Gurría. ¿Estos por qué están ahí? Mi impresión es que el presidente tiene una pesadilla todas las noches, que es que vuelvan los tecnócratas, porque eso significaría el fracaso de la 4T. No hubo transformación, regresamos a lo que teníamos, ¿no? Hay otros como Loret de Mola o Chumel Torres, ¿no? Chumel. Un periodista y un humorista. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí? Bueno, claramente él los odia a ambos, ¿no? Pero Chumel Torres, dices, es un cómico, es un humorista, que te puede dar mucha risa, te puede resultar muy simpático, pero ¿cómo lo consideras presidente o presidencial? Resulta que el presidente seguramente tiene en cuenta que en otros lugares del mundo ha ocurrido que en momentos donde hay hartazgo social suficiente, surgen liderazgos ciertamente de los lugares más insospechados, como pueden ser periodistas o cómicos. Hay que recordar el caso Zelensky en Ucrania. Zelensky es un cómico de la televisión ucraniana. Tenía una serie de televisión que está en Netflix, por cierto, si alguien la quiere ver, se llama Servidor del Pueblo. Tiene muchas temporadas y curiosamente trata de un profesor universitario idealista que por azares del destino se convierte en presidente de Ucrania y le pasan un sinfín de aventuras chistosas. Bueno, ni Marcos. Esto generó... A mí me parece que lo que hace Chumel con el pulso de la República es similar a lo que hace Zelensky. La verdad es que hay que seguir dando seguimiento a esto, mi querido Marcos. Creo que va a dar
mucho que hablar. Vamos a ver qué cortinas de humo se construyen a partir del programa tempranero los lunes. Un gustazo escucharte como siempre, mi querido Marcos. Igualmente, Moisés, y me faltó mencionar a Lorenzo Córdoba, que merece mención. Es correcto. Marcos, muchas gracias como siempre por tu disposición y por tu buen análisis. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? En Twitter, @Pérez Esquer, en Facebook también, /Pérez Esquer, y estamos por ahí en el portal sergiovalle.mx y en esferapolítica.mx. Muchas gracias, Marcos. Buen fin de semana. Igualmente, Marcos, muchas gracias. como siempre, un gustazo escucharte.